días. Mi nombre es Flavio Torres. Soy estudiante egresado de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja. Y el día de hoy les voy a presentar acerca de la identificación de ecosistemas de referencia, ya que ¿por qué es importante para la restauración de ecosistemas degradados? Veremos cómo se identifican, cuáles son los pasos que seguimos para hacerlo, las fuentes de información que usamos, los tipos de ecosistemas de referencia y algunas recomendaciones clave para lograr que la restauración funcione a largo plazo. Antes de hablar del ecosistema de referencia como tal, es importante entender que su identificación forma parte de un proceso más amplio, el cual es el proceso de análisis del ecosistema degradado, para lo cual tenemos 4 fases. La primera fase, el mapeo e identificación del área degradada, seguido del diagnóstico y selección de la opción de restauración. La tercera fase, que es la de cual vamos a hablar el día de hoy, es la identificación del ecosistema de referencia. Y por último, la fase 4, la concertación con actores locales. Vamos a hablar brevemente de todas las fases y un poco más específico en la fase 3, la identificación del ecosistema de referencia. La primera fase, el mapeo e identificación del área degradada, consta de 8 pasos. Empezamos delimitando bien el área que vamos a restaurar. Esto incluye los límites del área a restaurar que nos permiten saber hasta dónde llega el proyecto. Luego, identificar las áreas degradadas dentro de esta zona, seguido de investigaciones previas que nos ayuden a entender cuál es su historia y qué características tiene la zona que nos interesa. Luego tenemos el análisis físico y legal de las tierras, que nos permite entender qué restricciones o normativas existen dentro del área. Luego tenemos la consulta de instrumentos de gestión como planes de ordenamiento territorial o planes de manejo. También identificar el ecosistema relevantes presentes en la zona que nos deja claro un referente del ecosistema que nos interesa restaurar. 7 y 8 tenemos ubicar el área a restaurar respecto a los límites distritales y ubicar el área a restaurar respecto a los tipos de ecosistemas que existían o existen en la región. Todo este análisis es clave para poder tener una idea clara del punto de partida. Qué tan degradado está el ecosistema y qué oportunidades tenemos para recuperarlo. La segunda fase, el diagnóstico y selección de la opción de restauración, nos permite hacer un diagnóstico detallado para poder elegir la mejor opción de restauración. Analizamos aspectos como la historia del uso de la tierra, que es cómo se ha usado antes el área y cómo eso ha influido en su degradación. Tenemos factores de degradación, que pueden ser, por ejemplo, incendios forestales, sobrepastoreo, extracción de recursos, entre muchos otros. La caracterización de la vegetación remanente, que nos dice qué especies quedan y cómo están organizadas. El muestreo de suelos, que nos permite ver su fertilidad, su estructura y su capacidad de sostener la vegetación. Y por último, el potencial de regeneración, que nos permite entender qué tan capaz es el ecosistema de recuperarse naturalmente o si necesita una mayor intervención. Con toda esta información, podemos definir la estrategia de restauración que se adapte mejor a las condiciones reales de la zona y así poder delimitar una línea base para seleccionar la mejor opción de restauración. Una vez tenemos claro el estado del ecosistema degradado y la mejor opción de restauración, pasamos a la fase 3, que es la identificación del ecosistema de referencia. Pero antes, ¿qué es un ecosistema de referencia? Empezamos con una idea central. Podemos imaginar que queremos restaurar un bosque o un humedal degradado. El ecosistema de referencia es como tener una foto o un modelo de lo que queremos lograr, un modelo que utilizamos para restaurar ecosistemas degradados. Es, dicho de otra forma, una versión no degradada del ecosistema, un ecosistema sano, no degradado, que nos da las pistas para poder reconstruir el nuestro. ¿Y qué nos permite este ecosistema de referencia? Pues nos permite medir el progreso de recuperación ecológica y saber si lo que estamos haciendo va en la dirección correcta. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, si queremos restaurar un bosque seco, el ecosistema de referencia podría ser un bosque seco bien conservado en la misma región y que esté geográficamente cercano. Esto nos dirá qué especies plantar, qué estructura debe tener y cuáles son las funciones ecológicas que debemos restaurar. Este ecosistema de referencia es el modelo que usaremos para guiar la restauración, para lo cual
analizamos 4 aspectos o 4 características fundamentales para la identificación, que son la composición, eh, estructura, funcionalidad y servicios ecosistémicos. En la composición nos permite entender qué especies de plantas y animales existen en la zona. La estructura, cómo están organizadas esas especies, si están en estratos o en capas. Su funcionalidad, que nos permite entender cómo funcionan los procesos ecológicos, como el ciclo del agua o el ciclo de nutrientes. Y los servicios ecosistémicos, qué beneficios ofrece, como la protección del suelo, la regulación hídrica o la provisión de servicios ecosistémicos o provisión de hábitat para la fauna. Todo esto nos permite tener una base para determinar la trayectoria o el nivel de restauración del ecosistema. Para todo esto, necesitamos fuentes de información para poder identificar el ecosistema de referencia. Para lograr esta caracterización, usamos diferentes fuentes de información. Por ejemplo, descripciones ecológicas, estudios de la zona que aportan datos sobre la biodiversidad y el clima. Tenemos también imágenes satelitales y fotografías históricas que nos muestran qué cambios tiene el paisaje a lo largo del tiempo. También remanentes de vegetación nativa, que todavía existe y nos dan una pista clara de cómo era el ecosistema anteriormente, antes de la degradación. También tenemos información meteorológica que nos ayuda a entender qué condiciones climáticas tiene el área. También tenemos investigaciones científicas y parcelas de muestreo permanentes son áreas donde ya se han hecho estudios anteriormente y nos permiten comparar nuestro ecosistema de referencia. También tenemos versiones históricas que en el caso de existir nos ayudan a reconstruir el referente de lo que estamos buscando. También la información del Inventario Nacional Forestal y de información sobre fauna silvestre, ya que la fauna también es un indicador clave de la salud del ecosistema y de las especies que posteriormente nos ayudan en la dispersión de las semillas de la vegetación nativa o de la vegetación que queramos tener en nuestro ecosistema. Y por último tenemos los mapas de zonas de vida, los mapas de zonificación y los mapas de ecosistemas, entre otros, que nos ayudan a ver el contexto más amplio y ubicar la zona en un marco regional. Tenemos tipos de ecosistemas de referencia. No siempre tenemos toda la información o un ecosistema perfecto que nos sirva como referente. Por eso existen tipos de ecosistemas de referencia dependiendo de su condición en este caso. Tenemos, cuando es en un mismo lugar y en un mismo tiempo, esto vendría siendo el ecosistema ideal, ya que sus condiciones son intactas y nos permite que sea su propio referente o podemos usarlo directamente como su propio modelo. Tenemos también cuando es en un distinto lugar o en un mismo tiempo. En cambio, aquí es cuando el ecosistema, una parte de él, permanece intacto, por lo que nos sirve de referencia para otro que lo necesite para su restauración. Otro ejemplo es cuando solo existe información que caracteriza el ecosistema previo al declive, es decir, cuando tenemos fotografías, relatos o datos antiguos que nos muestran cómo era el ecosistema antes de su degradación. Y por último, vendría siendo el más complejo o el menos ideal, es cuando no existe información de las condiciones previas a la perturbación. Aquí lo que se realiza es que se selecciona un referente que tenga las condiciones similares y que sea geográficamente cercano. Las recomendaciones finales para esta sección tenemos que se debe considerar que el ecosistema de referencia se encuentra en la misma cuenca hidrográfica. ¿Por qué? Porque esto tiene las condiciones ambientales para que sea comparable con nuestro ecosistema. Otro es que se debe tomar en cuenta la distribución geográfica del cauce de los cursos de agua, ya que esto es fundamental para la conectividad ecológica. Además, se debe hacer un seguimiento regular del proceso de la evolución del ecosistema, ya que esto nos permite ver su evolución y poder hacer ajustes si así se requiere o es necesario. Y por último, incluir a la comunidad para garantizar la sostenibilidad de la restauración y la aceptación social. Esto último va de la mano con la última fase, que es la concertación con actores locales. Esta última fase del proceso, aunque no es una parte técnica de la identificación del ecosistema de referencia, es fundamental para que el proyecto funcione. ¿Por qué? Porque involucrar a la comunidad y a otros actores asegura que la restauración tenga sentido local, que tenga aceptación social y que la comunidad pueda sentirse más amena con el proyecto y se pueda mantener en el tiempo. Bien. Para cerrar, me gustaría que se lleven una idea clara, que es la identificación de un ecosistema de referencia es como tener un mapa
o una brújula que nos guía durante la restauración. Nos ayuda a hacerlo bien, con datos concretos y con respeto por el contexto social y el contexto ambiental. Así podemos lograr resultados sostenibles que beneficien tanto a la naturaleza como a las comunidades. Muchas gracias por tu atención.